Hola, hola a todos. Voy a compartir la pantalla para que podáis ver la presentación. Yo os voy a hablar de la sexología como parte integral de la atención ginecológica. En primer lugar, os quiero invitar a que os apuntéis a esta página de Socrative, porque os haré algunas preguntas a lo largo de la presentación para saber vuestra opinión y, Y entonces podréis entrar aquí, es una clase interactiva y veréis que cuando sea el momento os aparecerán las preguntas para ir contestando y saldrá en mi móvil, yo os iré diciendo un poco lo que vais contestando para que podamos participar entre todos, ya que esta vez no puede ser la participación en vivo y en directo. En primer lugar, quiero dar mi gratitud a la organización, en especial al doctor Castelo Branco, por darme la oportunidad de estar en este evento. Como habiéndome formado en el hospital clínico, este es uno de los cursos que se convierten como en principales desde que eres R1 y la verdad que pasar de hablar al rol de escuchar hablar, pues bueno, ya veis que es muy emocionante, me siento un poco como el logo del curso de hoy, esa explosión de colores que se transforma en esa nube. Y también quiero daros la gratitud a vosotros, los que estáis al otro lado de la pantalla, porque sé que es difícil encontrar tiempo para asistir a cursos y en esta época tan complicada que estamos viviendo. Y en realidad, como dice este libro, El emocionario, la gratitud se multiplica cada vez que somos capaces de ver en lo cotidiano un regalo, y no se me ocurre un regalo mejor que la oportunidad de compartir con estos compañeros profesionales de la salud, ya seáis médicos, enfermeras, comadronas, auxiliares de enfermería, pues un ratito para poder hablar de la sexualidad de nuestras pacientes, ¿no? Y bueno, como bien dice este libro, la gratitud te enseña a disfrutar más de la vida, es una entrada a la felicidad y esto tiene un paralelismo con la sexualidad, porque la sexualidad también se asocia positivamente al bienestar y a tener una mayor satisfacción con la vida. Por lo tanto, voy a intentar responder un poco a por qué debemos atender la sexología como una parte integral de la atención ginecológica, quién debe hacerlo y cómo. Entonces, os voy a lanzar la primera pregunta, que es si atendéis de forma habitual la sexualidad a vuestras pacientes en la consulta, en el día a día. Seguís teniendo aquí, por si no os ha dado tiempo de entrar, el link con la contraseña y yo iré recibiendo las respuestas que me vayáis mandando y os digo un poquito cómo va la votación. Siento no poderlo compartir en pantalla, pero iremos viendo así cómo sucede, ¿vale? Esto no es que haya una pregunta correcta y una pregunta incorrecta, simplemente pues que tenemos que ver qué es la realidad y a partir de aquí ir trabajando y un poco pues es el objetivo de la charla de hoy, ¿no? Ver dónde estamos y dónde queremos cómo llegar. Vale, voy a ver un poquito qué es lo que nos ha salido. De momento estamos 50-50. 67 sí, 33 no. Bueno, falta uno por votar de los que os habéis inscrito. Voy a darle un margen. Bueno, veo que gana el sí. De momento nos hemos quedado así. 3/4 partes de los asistentes pues sí que lo hacéis de forma habitual y me falta convencer, ¿no? Pues a la cuarta parte que nos queda. ¿Y por qué? Pues porque la población generalmente 4 de cada 10 mujeres tienen una alteración de su función sexual y de estas 4, 1 de cada 10 nos va a explicar que este síntoma le molesta, es decir, que tiene una disfunción sexual femenina. Para etiquetar de disfunción sexual femenina, el síntoma debe de preocupar a la paciente. Pero en realidad este ratio de 1 en cada 10 de la población general, en nuestra población de pacientes que visitamos en ginecología y obstetricia, va a ser un porcentaje mayor, porque la patología ginecológica y obstétrica sabéis que frecuentemente afecta a la sexualidad de nuestros pacientes y además también lo hacen los tratamientos que hacemos para solventar estas patologías, tanto tratamientos quirúrgicos como tratamientos farmacológicos. Entonces, tendremos
que evaluar realmente el impacto de la patología y de los tratamientos que damos, y por eso es importante que evaluemos esta sexualidad de nuestras pacientes. Y si no os tengo convencidos, pues vamos a ver quién debe hacerlo, ¿no? Pues debe hacerlo todo el profesional que tenga la oportunidad. ¿Por qué? Porque la sexualidad es un aspecto transversal, afecta a todas nuestras pacientes y debemos hacerlo de forma sistemática, porque no todas las pacientes nos van a referir esos síntomas de forma espontánea. Y además es que se trata de que los derechos sexuales son derechos humanos fundamentales. O sea que si, aparte de que es frecuente, entra dentro de un derecho de las personas, pues más aún a tenerlo en cuenta, ¿no? Y os voy a lanzar la siguiente pregunta. Y es que, ¿cuáles de los 11 derechos sexuales conocéis, ¿no? Pues qué derechos son los que pensáis que tienen vuestras pacientes. Aquí no hay opciones, aquí es que enviéis la respuesta que os venga a la cabeza, lo que penséis que es correcto, y iremos comentando un poco lo que sale y luego pues lo que no haya salido lo acabamos de explorar. Yo siempre la paso mucho a los alumnos de sexto de medicina y les digo, ¿por qué lucharíais de vuestras pacientes para que tengan derecho, ¿no? Pues esto es un poquito lo que nos tenemos que preguntar y luego ver pues si realmente estamos cumpliendo con esos derechos sexuales que tienen nuestras pacientes y tenemos nosotros. Vale. Por ejemplo, veo una respuesta que me hablan de libertad sexual, ¿no? Pues tenemos derecho a la libertad sexual, a decidir lo que queremos con nuestra sexualidad, ¿no? ¿Qué más pensáis que podemos tener de derechos sexuales? Vale. Veo otra que nos pone que derecho a estar con la pareja que elijas, ¿no? Pues esto sería el derecho a la libre asociación. Otra persona que nos dice disfrutar de la sexualidad cuando lo desees, ¿no? Perfecto, disfrutar, que sería placer, ¿no? Placer sexual, tener derecho a la información, a la educación, a planificar las gestaciones, es decir, si uno quiere quedarse embarazado o no. Vale, me estáis bombardeando. Nuestras pacientes tienen derecho a vivir su sexualidad de forma libre y sin discriminación de ningún tipo. Perfecto. Libre elección a antelaciones completas y satisfactorias cuando se quiera y con quien se quiera. Vale, en realidad estamos hablando de libertad sexual, ¿no? Este no se ha dado tiempo a decirlo, pero el derecho a la autonomía y a la integridad y seguridad sexual del cuerpo, ¿no? A la no violencia, el derecho a la privacidad sexual, es decir, cada uno en su intimidad que haga lo que bien le convenga sin perjudicar a otra persona. Derecho a la equidad sexual, el derecho al placer sexual, el derecho a la expresión sexual emocional, el de libre asociación sexual, que también ha salido, derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables, que también lo habéis comentado, derecho a la información basada en el conocimiento científico, aquí tenemos un peso importante nosotros, derecho a la educación sexual integral, y voy a repasar los últimos que me han llegado, pero siempre me sorprende que cuando estamos en el ámbito de la salud nadie dice el derecho a la atención a la salud sexual, cuando en principio en nuestro ámbito debería de ser casi el primero que sale, ¿no? Y seguramente si nos revisamos un poquito todos estos aspectos, hay algunos que los tenemos muy presentes en el día a día y hay otros que a lo mejor pues, se nos escapan un poquito más. Y no nos diferenciamos mucho de otros grupos de Europa, como es el caso de estos suizos, que lo que queda patente es que en situaciones clínicas como la menopausia, el posparto, después de la cirugía o en consultas de planificación familiar, se habla de salud y disfunción sexual con más frecuencia, pero otros aspectos pues ya quedan, ya no se tiene tan en cuenta, ¿no? Entonces, al final estamos viendo que tenemos un margen de mejora aquí. ¿Y cómo? Pues principalmente porque tenemos que empezar haciendo una evaluación sistemática. Tenemos que incluir en nuestra anamnesis
hagamos la asistencia que hagamos, ya nos dedicamos a reproducción, a suelo pélvico, a gine general, a gineonco, seamos médicos, enfermeras, matronas, es igual, hay que integrarlo dentro de nuestra sistemática como una serie de preguntas para evaluar esa sexualidad. Y aparte, creo que la forma en que enfocamos mayoritariamente la sexualidad va muy dirigida, y en especial la sexualidad femenina, a aspectos pues, de efectos secundarios o de conductas de riesgo, o, ¿no? Como el embarazo no deseado, las enfermedades de transmisión sexual, el hecho de focalizarnos a lo mejor en patologías en la menopausia como la dispareunia, el dolor. Esto sí que lo atendemos bastante y de forma sistemática, pero hay otros aspectos que a lo mejor se nos escapan y en realidad tanto las conductas como embarazo no deseado, enfermedades de transmisión sexual o el hecho de tener una dispareunia, todo esto está muy asociado a una única conducta sexual, que es el coito, pero la sexualidad es mucho más amplia que esto. Entonces, al final estamos pasando un mensaje silente de que hay una única conducta sexual que importa y el resto las tenemos un poco desatendidas, ¿no? La otra parte de la sexualidad es como que no existe. Y eso es un mensaje que al final tiene un impacto en la sexualidad de nuestras pacientes y de la gente que va a venir a la consulta. Entonces tenemos que empezar a cambiar el enfoque y a empezar a construir un abordaje a la sexualidad desde el derecho al placer sexual, ¿no? Porque al final la respuesta sexual no es nada más que un mecanismo fisiológico que tenemos los seres humanos, que el objetivo principal es tener placer sexual y tener un bienestar. Por lo tanto, deberíamos de empezar nuestro abordaje a nuestras pacientes por este punto, ¿no? Así mejoraremos la atención sexual de nuestras mujeres, porque será una atención más integral y más global. Seguramente mejoraremos todo el aspecto de equidad sexual y estoy segura que también mejoraremos un aspecto importante que es el de la violencia sexual, porque estamos todos de acuerdo en que no es no y ausencia de no también es no. Pero para decir sí uno tiene que saber lo que se siente cuando quiere decir sí. Y parece muy obvio, pero viene mucha gente a la consulta con falsas expectativas, con desconocimiento, con desinformación, que no saben realmente lo que es el placer o lo que es decir sí. Por lo tanto, en realidad tenemos que cambiar ese enfoque. ¿Y qué tenemos ahora? Pues como veis, en realidad muy pocos ginecólogos preguntan de forma habitual sobre placer sexual de forma explícita en la consulta, un 13,8%. ¿Y en realidad es necesario hacerlo? Bueno, pues os voy a poner un vídeo. Es un vídeo que está sacado de una serie que es Unorthodox, que a lo mejor algunos de vosotros ya habéis visto. Es un vídeo que, os quiero avisar, está completamente sacado de contexto, porque en la serie hay un contexto cultural y religioso y social muy importante que tiene impacto tanto en la serie como en el clip que os voy a pasar, pero sí que me va a servir para matizar el porqué de la importancia de trabajar en placer. También os quiero avisar que es un vídeo un poquito duro, ¿vale? Pero creo que es importante y que el mensaje debe de quedar claro. El audio no es importante si no escucháis bien, porque es más el aspecto visual y está subtitulado los textos. No, es que no hay nada ahora todavía de subtítulo. Vale. Solo de momento es la imagen solo.
Perdonad que se ha parado y se ha vuelto a empezar. Como veis, ella le está diciendo que siga. Vale, ¿por qué os he pasado esta imagen? Pues os lo he pasado porque en realidad, aunque ya os he dicho que está sacado de contexto, estamos hablando de que estamos entre una pareja joven, una pareja estable, una pareja que lleva un año de intentos de relaciones, y en realidad es una pareja que, aunque parezca lo contrario, se quieren. Y es una pareja que, si en ese momento hubiese recibido información, educación y atención sexual enfocada al placer sexual de la mujer, no hubiésemos tenido serie, no hubiese habido más allá, porque hubiesen solucionado su problema. Es un problema de enfoque, ¿de acuerdo? Entonces, me podéis decir que esto es ficción y estoy de acuerdo, pero seguramente si a partir de ahora os animo y empezáis a preguntar sobre el placer sexual en vuestras consultas, os vais a dar cuenta de que no es tan ficción como parece. Entonces, ahora que, bueno, hemos visto un poco el porqué y la importancia de hacerlo, cómo podemos enfocar una consulta en base al placer sexual, ¿no? Pues es importante establecer unos buenos modelos de comunicación con nuestra paciente, potenciar la autorresponsabilidad de ella, darle conocimientos necesarios y, ¿por qué no?, plantearnos juguetes sexuales, luego lo haremos. Entonces, como modelos de comunicación, bueno, yo enfoco la consulta generalmente utilizando el modelo PSIP, que nos permite primero dar permiso a la paciente a que exponga sus problemas, sus preocupaciones y ofrecer un espacio de escucha, ¿vale? Porque generalmente las consultas, pues lo mismo no dan el tiempo para esto, o puede parecer que no es lo relevante cuando hay otras patologías pues que tienen un impacto en la salud más importante, pero al final la calidad de vida es lo que manda, y como sabéis, la sexualidad está muy relacionada con la calidad de vida que tienen nuestros pacientes. Entonces, a partir de aquí, ofreciendo sobre todo que sean preguntas abiertas en las que la paciente pueda hacer un discurso a través del cual podemos identificar, aparte de los síntomas que más la preocupan, pues si hay algún concepto o alguna información, concepto erróneo que tengan, que luego también tendremos que tratar a la vez que tratamos los síntomas, pues podemos ir dando esa información limitada y dirigida a eso que a ella le va pasando. ¿De acuerdo? Pues en respecto a respuesta sexual o anatomía, etcétera. Daremos sugerencias específicas de educación, información basadas en esos problemas, y en caso de que haya una patología más importante, pues sí que se puede hacer terapia sexual específica. Siempre desde un abordaje multidisciplinar e integral, abordando tanto aspectos físicos como psicológicos como emocionales, ¿eh?
Y todo esto no sería posible si no tuviésemos en cuenta cosas básicas como las que nos dice el modelo PELS. Voy a destacar simplemente la L de legitimizar, es decir, las pacientes, ya habéis visto, esto es un derecho sexual y tienen derecho a tener un sitio al que acudir y donde puedan resolver estos problemas y alguien con quien poder hablar de ellos. Y luego la P, porque la mayoría de abordajes que vamos a hacer van a implicar pautas cognitivo-conductuales, va a ser necesario un cambio conductual en las pacientes y también en las parejas si es que tienen pareja, y eso es necesario que los pacientes y pareja entiendan por qué se pauta cada tarea y que entiendan el beneficio de hacerla, porque si no, no la van a hacer y cuando vengan a la próxima visita estaremos igual o incluso más frustrados. Luego la autorresponsabilidad, no vale el rol pasivo, hay que tomar conciencia de que esto es propio de cada individuo, la sexualidad uno decide si la utiliza o no la utiliza, pero es responsabilidad de cada uno el saber y el conocernos, ¿no? Entonces es importante animar a la paciente a que descubra, que tenga curiosidad, a que explore, a que identifique pues visualmente, con el tacto, diferentes sensaciones, diferentes estímulos y que haga un ejercicio de diferenciar qué es aquello que le agrada, que le gusta, qué es aquello que le disgusta y qué es aquello que es neutro, o sea, ni fu ni fa, esto no me aporta, ¿no? Y luego que se comunique primero a ella misma, que se comunique, que se acepte eso que ha encontrado, esa reflexión que ha hecho, ¿vale? Y en un segundo paso, pues ya que lo pueda compartir y dialogar con otras personas, ya sea su pareja o parejas o con el mismo profesional que le estamos atendiendo. Y nada de esto sería posible sin una buena educación sexual. ¿De acuerdo? Entonces el conocimiento es muy importante y nosotros tenemos un papel relevante. Tenemos que dar información sobre anatomía, sobre ejercicios de Kegel, sobre respuesta sexual, sobre conductas sexuales. Anatomía y placer, está claro que hablando de mujeres estamos hablando de clítoris, pero no os voy a explicar la anatomía del clítoris porque creo que es algo que ya de sobras conocéis y voy a aprovechar este momento para así hablar de un apunte. Haciendo una búsqueda de clítoris en el PubMed encontráis que tenéis 2.400 entradas, la mitad de las cuales se han hecho en los últimos 15 años. Entonces, uno de los derechos que habíamos hablado era el derecho a la información basada en el conocimiento, ¿no? Pues si estamos hablando que tenemos que centrar la sexualidad en el abordaje del placer y un órgano tan importante para el placer sexual femenino como el clítoris tiene tan poquitas entradas como esto, quiere decir que tenemos que empezar cuando montamos nuestras investigaciones, a tener esto en cuenta, tanto desde el punto de vista anatómico después de las cirugías, como desde un punto de vista funcional con estudios ecográficos de vascularización, farmacológicos, lo que queráis. Y además, si lo comparamos con otra búsqueda de otro órgano genital, como sería el pene, veis que tenemos 50.000 entradas, 17.000 en los últimos 15 años. Entonces, seguramente también si potenciamos un poquito este placer sexual femenino, estas investigaciones con este nuevo enfoque, podamos también aumentar un poquito ese derecho a la equidad sexual. Sobre ejercicios de Kegel no os tengo que hablar, todos los conocéis. Está demostrado que una mejor función de ese músculo del suelo pélvico va asociada a una mejor función de la sexualidad. Lo importante no es solo tener un músculo fuerte, sino que la mujer entienda cómo puede apretarlo, cómo puede relajarlo, cómo puede dominar ese genital, porque además esto no solo nos mejorará la respuesta sexual, sino que también hará que la paciente tenga una propiocepción y un control sobre su genital que le da más poder sobre su propia respuesta. Respuesta sexual, es importante que las pacientes pues hablemos con ella un poquito sobre qué tipo de respuesta está estudiada, ¿no? Entonces empezamos con las fases de excitación, meseta y orgasmo que nos dijeron Masters y Johnson en los años 60, pero que luego evolucionaron con esa primera fase de deseo que nos explicó Kaplan a los 70, aunque en la consulta a lo mejor la que nos va mejor para hablar con las pacientes es la propuesta por Basson, esta respuesta circular en la que la parte de Masters y Johnson se queda aquí localizada en esa excitación y esta satisfacción que puede dar lugar a esos orgasmos,
orgasmos, el deseo de Kaplan estaría aquí, pero como veis hay muchas más cosas que influyen, ¿no? Esa receptividad que puede tener esa mujer para entrar en un juego sexual, que se procesa a través de esos estímulos que están adecuados en esa intimidad, en ese contexto, y que dan lugar a esa excitación subjetiva. Y que si eso ocurre, entonces empieza la excitación más propiamente genital dicha, ¿no? Y luego también ese concepto de deseo responsivo, no tanto el deseo espontáneo, sino el deseo responsivo, el estar en una cosa que me gusta, que me excita y que entonces tengo ganas de seguir, tengo ese deseo que aparece después, ¿no? Entonces a veces conviene matizar todos estos aspectos con la paciente, porque a lo mejor sí que es verdad que según la etapa pues, vital en la que esté, ese deseo espontáneo ha disminuido un poco, pero tiene ese deseo responsivo y lo sabe reconocer, y eso le ayuda a decir, bueno, pues tampoco estoy tan mal, vamos a trabajar lo que tengo que trabajar, pero tengo cosas todavía a mi favor, ¿no? Y eso es importante bueno, pues para que vean que hay cosas positivas y otras que se pueden trabajar. Los últimos bueno, estudios más de neuroimagen lo que intentan es igualar un poquito esa respuesta sexual a respuestas de placer que se equiparan a otros placeres que no son los sexuales, como el placer al comer, etcétera, ¿no? Pues que tienes una fase de motivación, consumas y luego ya te sacias. Y esto permite establecer que no hay tantas diferencias a nivel neurobiológico entre géneros, por ejemplo, o ni siquiera entre especies. Y por último, hablando de placer y de conocimiento, pues tenemos que hablar y preguntar y explicar a las pacientes sobre conductas sexuales, porque como veis, las conductas sexuales restringidas son un factor de mantenimiento para una disfunción sexual femenina. Y es como veis en este estudio, hecho en más de 50.000 personas, tanto hombres como mujeres de diferentes orientaciones sexuales, tanto hombres como mujeres que tenían orgasmos con más frecuencia eran aquellos que estaban dispuestos a estar implicados en unas actividades sexuales más variadas. Si nos centramos en las mujeres que tenían más orgasmos respecto a las que no los tenían nunca o raramente, eran mujeres que llevaban más ropa sexy, probaban más posiciones sexuales diferentes, hablaban o realizaban fantasías sexuales que tenían, probaban a tener estimulación anal, tenían más sexo oral, tenían relaciones sexuales más duraderas o estaban más satisfechas con sus relaciones. Y desde un punto de vista de comunicación, eran pacientes que pedían lo que les gustaba en el ambiente sexual, explicaban por email o por llamadas algo sobre actos sexuales, o bien eran capaces de expresar amor durante su acto sexual con más frecuencia. Entonces, como veis, sí que es verdad que las conductas sexuales hay que buscar el modo dentro de la consulta de abordar qué es, un poquito en detalle, qué prácticas sexuales tiene cada paciente. Evidentemente, esto en el momento de la consulta en que veas que es apropiado introducirlo, pero no es algo que debamos obviar. Y os voy a pasar ya las últimas preguntas, que serían ya para introducir la última parte de la charla, y es que si sabéis qué es el objeto de la fotografía. Bueno, veo que la mayoría estáis diciendo que sí. Pues os voy a poner a prueba. Se trata de un termómetro infrarrojo a distancia para mirar si tenéis fiebre por el COVID. Se trata de un vibrador. Se trata de un succionador del clítoris. ¿O pensáis que se trata de un dildo, de un consolador? Bueno, lleváis un 100% de aciertos. Todo el mundo está poniendo que es un succionador del clítoris. 2 minutos, Sonia, por favor. Voy. Y así lo es. Entonces, me falta ya la última parte, que es el hablar de juguetes sexuales, y os planteo la pregunta de si pensáis que esto es una moda, porque es realmente abrumador las cifras que salen en los diferentes tipos de comunicación de cómo han aumentado las ventas de estos juguetes, ¿no? Y en realidad, si miramos algunos estudios, como estos dos australianos, que se diferencian del 2001 al 2012, casi son 10 años, vemos como la proporción de mujeres que usan juguetes sexuales prácticamente se dobla
Pero ¿qué evidencia científica tenemos para apoyar en las consultas el uso de estos juguetes? Pues en cuanto a succionadores del clítoris, evidencia cero. De momento no hay ningún estudio que, al menos que yo haya podido encontrar. Os traigo este que habla de juguetes sexuales en general, que me parece muy interesante. Está hecho en 2.000 personas heterosexuales, más o menos mujeres y hombres por el 50% que tenían pareja y una distribución de edades bastante repartida, y que intentan responder a 4 preguntas. La primera es: ¿qué prevalente es la adquisición de juguetes sexuales en las personas heterosexuales? Y como veis, hasta un 63% de las mujeres habían comprado un juguete sexual y hasta un 35% lo había recibido como regalo. Cuando preguntamos en cuanto a el uso de esos juguetes sexuales a lo largo de su vida, hasta un 60% habían usado un juguete sexual para estimular su vagina o su vulva. Y si preguntamos en los últimos 12 meses, hasta un 72%. Esto en cuanto a conductas, uno solo, es decir, masturbaciones. En cambio, si miramos cuando son conductas sexuales compartidas en pareja, vemos que prácticamente la mitad de las mujeres habían utilizado un juguete sexual en sus prácticas con su pareja masculina, porque estamos hablando de parejas heterosexuales, y los hombres heterosexuales, 3 de cada 4 también utilizan este tipo de juguetes sexuales. Por lo tanto, en realidad, el uso es bastante elevado. Y la cuarta pregunta que intentaban responder es si este uso tiene un impacto en el bienestar sexual, positivo o negativo. Y como veis, sí que tiene un impacto positivo que es relevante. La lástima es que no abordan en detalle ese impacto positivo en qué se fundamenta. Yo os he intentado reducir aquí un poquito en esta tabla los efectos positivos que se han encontrado en la literatura, que estarían asociados a mayor placer sexual, a mayor satisfacción sexual, a una función sexual mejor. Hay estudios no solo de pacientes con disfunciones sexuales, sino también con discapacidades motoras o pacientes con alteraciones crónicas de la piel o de la mucosa genital, que a lo mejor pues, el tacto no sería el mejor estímulo y estos juguetes sexuales pueden ofrecer otros estímulos diferentes. Y en realidad esto sería lo que hay en la literatura, y esto es lo que os pongo un poco de cosecha propia, y es que al final los juguetes sexuales nos permiten aumentar esa variedad de conductas sexuales que hablábamos que era importante. Y a veces, os he puesto aquí la edad un poco como queriendo decir que a veces, ya sabéis, la edad hace que la respuesta sexual sea más lenta, y a veces estos juguetes hacen que el ritmo de la estimulación sea más intensa y acortan la respuesta. Como efectos negativos destacan en la literatura pues el que pueda ser una competencia con la pareja, el que esto sea una moda o un consumo capitalista, y que pueda haber enfermedades de transmisión sexual asociadas a compartir estos juguetes. En realidad, seguramente estas dos columnas se podrían alargar lo que quisierais. Yo creo que como efectos negativos lo que hay que entender es que un juguete sexual no es sustituto de una terapia integral y un abordaje sexual de forma global. Pero en realidad estos efectos negativos la mayoría se pueden educar. En cambio, los efectos positivos están todos apoyando a ítems de sexualidad positiva, que era lo que decíamos que tenemos que intentar potenciar. Entonces creo que realmente sí que tienen un papel dentro de esta terapia integral que tenemos que ofrecer para abordar la sexualidad y de forma individualizada en cada paciente. Como puntos claves, simplemente que no os olvidéis de estos 11 derechos sexuales que tenéis y que tienen vuestros pacientes, y sobre todo el derecho al placer sexual, que podéis utilizar estos modelos de comunicación, tanto el PLISIT como el PELS, para enfocar vuestras consultas, animar a esa autorresponsabilidad de vuestras pacientes a que descubran, identifiquen, diferencien, comuniquen, dialoguen y se eduquen con ese conocimiento en anatomía, en ejercicios de Kegel, en respuesta sexual y conductas sexuales variadas, y, por qué no, el uso de juguetes sexuales cuando lo creáis indicado. Y con esto acabo ya dando las gracias a todas las personas que, tanto en la parte de sexualidad como en la parte de suelo pélvico, pues me animan a seguir, y a vosotros por escucharme, y espero que os haya sido útil, y sobre todo espero que os deis ese salto a esto de preguntar sobre la sexualidad a vuestros pacientes.